Bueno, pues seguimos hablando de Los Corujos, esa saga familiar que atesora gran parte de la tradición musical de la isla de Lanzarote. Hoy nos toca hablar con Domingo Corujo Tejera, desde nuestro punto de vista el más estudioso, musicalmente hablando, de la saga de Los Corujos. Estudió guitarra clásica aprovechando las oportunidades que le ofrecía el país al que emigró, a Venezuela. Pero antes de entrar en este proceso, que le convirtió en un prestigioso profesional, queremos profundizar en su niñez y en juventud en su Lanzarote natal. Saludos, Domingo. ¿Cuántos años dice que tenemos ya? Las banderas de Italia dicen en 77. En el Parchís, 77. ¿Sí? Oye, Domingo, vamos a hablar un poco del ambiente, el ambiente musical en San Bartolomé. En tu casa se vivía la música como el comer. Venía a ser una necesidad del alma, ¿no? Sí, hasta el punto que puede ser como anécdota, pero que a mí me impactó, porque los domingos al mediodía, antes de comer, mi padre en la sala pues solía tocar y cantar con la guitarra, con el timple y eso, ¿no? Y yo tendría eso, 5 años, algo así, cuando lo veía que con el timple pasaban los dedos por un lado, luego volvían y tal, y le dije, ¿y yo puedo hacer eso? Me dijo, sí, y me dijo, poner los dedos aquí, lo que era la Isa del Lun, luego los pasas para aquí, ¿no? Esa vez mi madre me estuvo llamando para comerlo menos 20 veces. Dominguillo, y yo, ya va. O sea que hasta creí ya que tocaba. Yo creo que es la única vez que creí que tocaba. Ahora ya no lo creo. No he vuelto a tocar en mi vida más que aquel día. Entonces continué así, y cuando fui a la escuela, y ahí la anécdota a la que me refería, con todos aquellos chiquillos, yo decía, Dios, ¿cómo debemos tocar aquí? Me quedé parado cuando ninguno sabía tocar ni guitarra, ni timple, ni nada. O sea que a mí me parecía que era normal de que toda la gente tocara. Claro, porque tú lo vivías en tu propia, Claro. en tu propia familia. De hecho, en la misma escuela hice un grupo así sobre la marcha, ¿no? Y cuando teníamos como 9 años salimos por el pueblo a tocar y tal, los chicos de la escuela. Yo veía que la gente se admiraba, pero para mí era, digo, ¿pero por qué? O sea que equivale a como que nació contigo y era el día a día. Y además yo me imagino que además de escuchar a tu padre y que tu padre te diera 4 datos, me imagino que te alongarías a la barbería, cantina que tenía tu padre también, donde se parrandeaba, ¿no? Es que estaba en casa, eso estaba en casa. Era una sala que daba afuera y bueno, o sea que casualmente yo podía decir que nací en una barbería y cantina con guitarra. Oye, y dice que ustedes, de alguna manera, escuchaban desde su casa a los campesinos y a los pastores cantar en su faena. ¿Esto tiene algo de cierto? No solo eso, sino que hubo algo que a mí me impactó desde chico y hoy me impacta hasta más, ¿no? Porque se oían, es que no había ni un coche, alguien pegaba un grito en la montaña y como el tiempo estuviera de allá lo oían en la casa y pedía algo, o sea que era como normal. Entonces la gente que labrando, arando y como fuera cantaba, cuando venían a la barbería, porque allí quien venía por la mañana
hacía el día y quien venía por la tarde hasta la noche. Todo aquello era, porque claro, era barbería y cantina. Había el par de mesas donde jugaban a la baraja. Fuera había 2 juegos de bola, de madera como era, y ahí se crió uno. Bueno, como jugaban los grandes con eso, yo también tenía un juego de bola que lo tuve que hacer de piedra porque las de madera eran para los hombres, ¿no? Y jugamos los chiquillos. O sea ¿qué es lo que ocurría? Y esto es a lo que me refería con los que cantaban en la faena del campo, que cuando venían les decía que cantaran. Y cantaban y no se cogían con los instrumentos, con los que tocaban. Y algunos y ahí era mi dolor, ¿no? Porque me encantaba escucharlos cantar cuando decían, eso canta detrás del rabo de un camello. Pero ese era el canto que a mí me interesaba, aquel que cantaba detrás del rabo de un camello y arando al paso, el ritmo lo llevaba el camello, y todavía hoy, eso es más música que muchas de las que oímos. Por eso, que si acaso, por ejemplo, que el músico me siga. Claro. Y mi padre siempre decía, y no era de él solo, ¿no? Pero era que decía, dice, tocador, porque no llamaban músico ni intérprete, es el que sabe seguir al cantador. Hoy no, hoy al cantador lo obliga a que siga y entonces pues algo se pierde. Desde luego. Cuando eso es así. Tu padre creo que cantaba y bailaba al mismo tiempo. ¿Eso se estilaba? Mi padre es el que enseñó a bailar a toda la gente, todos los sobrinos. Me cuenta cuando fuimos a Santander, al premio. En el año 60. En el año 60. De los 31 componentes del grupo, 18 éramos corujos. Entonces, y todos eran sobrinos de mi padre, ellos y ella. Y entre ellos Lero, todos ellos, ¿no? Y mi padre, pues, el que les enseñó el baile. Y bueno, ahí es una base que después yo creo que debemos seguir tenerla en cuenta. Cantaban y bailaban, y en los bailes, eso es lo que nos decían, debía ser en todas partes igual. Según el número de mujeres que hubieran, las mujeres tenían que bailar todas. Venían los hombres, o sea, si las que hubieran 14, pues entran 14. Estos 14 se van y entran otros. Y los tocadores, solían ser gente mayor, estaban en una esquina y alguno que quería echar un cantar, los cantares tenían que ser viendo al bailador para que no se perdieran los bailadores, o sea, y cantaban delante de los tocadores con una rodilla en tierra y así cantaban. Pues se echaban el cantar y se iban. Si cantaban bien, los viejos les decían, quédese por aquí. Entonces se quedaba y podía también, porque quería bailar, porque le gustaba una chica, entonces bailaba y cantaba. O sea que era como un ritual, pero que... Has hablado del premio de 1960 en Santander, de la agrupación folclórica Hey, de la que formaste parte con apenas 15 años, tocando la mandolina, ¿era? Sí. Ya sabías prácticamente dominar varios instrumentos, ¿no? Sí, había empezado, mi padre me había enseñado el timple y la guitarra, y al puntear un poco la guitarra, resulta que sobre el ropero en casa había una mandolina que tenía, creo que era de un amigo de Antonio. Y yo viendo aquello, pues le pregunté a los que tocaban mandolina, ¿cómo se afina? Me dijeron que a los 7 trastes
Pues lo que tocaba en la guitarra nada más aprendí a mover la púa y lo pasé para la mandolina. Después lo del laúd y bandurria que pregunté, dice, no, a los 5 trastes, pues claro, la guitarra de los 5 trastes y la tercera con la segunda a los 4, dice, no, a los 5, y la mandolina a los 7, pues yo pasé todo eso a esos instrumentos, pero una vez más era como, para mí era como caminar. Entonces cuando decían, no, que ese muchacho del carajo que toca todos los instrumentos, digo, pero si eso no es nada. Y encima dice que no es nada, ¿sabes? Que no, bueno, que porque era como una consecuencia de... Y claro, ¿qué es lo que ocurrió? Que faltaba quien tocara la mandolina en ese viaje a Santander, ¿no? Y yo sabía que se iban a Santander, pero entonces como faltaba uno de los primos ahí, dice, Dominguillo, el hijo de mi tío Domingo, toca la mandolina. Y don José María preguntó, dice, ¿quién lo enseñó? Dice, yo no sé, él la toca. Y me llevaron para allá, pues, como estamos aquí, pues, una folía, una isa, una malagueña, una seguidilla, toqué todo. Me llevaron entonces a Santander. 3 días antes de salir fue que... ¿Que te enteraste? ¿Que te enteraste de que iba? Sí, mi padre me dijo, ¿quieres ir a Santander? Pegué un brinco que creo que todavía no he bajado. Mira, había entonces buenos cantadores, entre ellos recordamos a Juan Betancor, que en los tenderetes en blanco y negro del año 71 cantaba una copla que decía, de Canarias han venido pintores nuevos para pintar la Virgen de los Remedios. Este era Juan Betancor. Creo que alguna anécdota tienes con él, ¿no? Sí, Juan era un hombre muy fino. Bueno, y la familia, los Betancores de Tao, que yo creo que es como familia lo que mejor cantó. Las seguidillas del hermano Marcial Betancor, Manuel, que formó parte también de los campesinos, y Braulio, el más chico de ellos. Los 4 eran cantadores extraordinarios. Yo no sé si te refieres a que habíamos comentado lo que ocurrió en el Ayuntamiento de Madrid después del viaje a Santander. No sé por qué, por algo que había en Madrid, nos llevaron y allí en el ayuntamiento estábamos detrás de un salón que tienen allí de actos y yo oía un instrumento que yo decía, detrás de una puerta, yo decía, pero esto no es piano, ¿no? Porque no, claro, yo con 15 años, cuando salió el señor con una guitarra, digo, pero ¿y una guitarra suena así? Yo no sabía que podía sonar así la guitarra clásica, porque uno aquí al rum rum y un punteíto, ¿no? Y entonces pregunté, digo, ¿quién es ese señor que con el frac entró al escenario? Un ujier allí me dijo, el gran Sajín de la Maza. Digo, chale. Entonces me fui para verlo por una puerta del salón allí y junto a la puerta, porque el salón estaba lleno de gente invitada, no sé qué. Pues Juan Betancor conmigo. Y entonces Juan Betancor, escuchando la guitarra clásica, me dice, ¿y ese hombre no va a cantar? Digo, no, Juan, yo me dio aquel dolor diciéndole, mire que eso es guitarra clásica y tal. Y dice, pues a mí no me gusta eso. Digo, pero coño, que están escuchando la gente por ahí. Pero bueno, ya vemos lo que es para nuestra gente el clásico, lo que fuera. Es que hay una anécdota parecida con Domingo el Colorado, que cuando volvió de París de estudiar guitarra clásica, pues con Manolo Navarro, el viejo Navarro, pues el Colorado, pues con 4 acordes allí y tal, no sé qué, allá que el viejo se cabrea y dice, Colorado, déjate de estar afinando y toca una folía. Sí, anécdotas de esas que... Pero sin embargo, ¿te acuerdas de unas coplas, el Domingo, que les brindó a alguien
en el reconocimiento que le hicieron en Las Palmas de Gran Canaria, en el bodegón del pueblo canario, ¿no? Sí, bueno, yo he sentido un montón. Bueno, sentir que no recordar el nombre de la persona, pero es que uno en aquel momento, con los 15 años, te acuerdas de la copla, pero y al señor que lo vi y la dio, bueno, en el mismo, la misma cafetería del pueblo canario, la escribía y daba una copia y fueron dos coplas extraordinarias, que una de ellas decía: de Lanzarote han venido unos magos con montera, el cuchillo a la cintura y la camisa por fuera. Y claro, habíamos venido del premio de Santander y aquello era apoteósico, ¿no? Y apoteósico el recibimiento en Las Palmas. Yo creo que ha sido de las cosas que, como yo tampoco de chiquillo no la esperaba, el pueblo canario hasta arriba, la gente subida y todo eso. Y entonces la otra copla que a mí me llenó, que decía: por donde quiera que van, el premio siempre lo llevan, son los verdaderos magos que por estas tierras quedan. Razón no le faltaba, desde luego. Sí, ya empezaba las cosas, porque en aquel tiempo Canarias empezaba, yo creo que en general, ¿no?, a parecerse más a lo que somos ahora. O sea, empezaba el turismo y todo, la cultura, la sociedad en general, tuvo un cambio que hoy vemos a nuestros abuelos que no tienen nada que ver en absoluto con nosotros, nada. Vinieran ahora mismo y dicen: oye, me voy para donde estaba, y se meten en el hoyo otra vez, porque no. Mira una cosa, hablabas antes de grandes cantadores que se dieron cita, por ejemplo, en la Hey, y uno de los mejores tenores que existen ahora mismo en el mundo se llama Jorge de León. Sin duda es un orgullo más para claro que es pariente pueblo. Nuestro, es pariente nuestro. Por eso. Pero su abuelo, primo tuyo, Pedro de León Corujo, creo que cantando había que ya le come aparte. Sí, ¿no? sí. Pedro es que hasta el punto que cuando se empezó, como fuera, ¿no? Yo me fui a Venezuela con 17 años y para mí siempre ha tenido mucha importancia, y cada día más, incluso en el mundo de las escuelas, el mundo clásico y todo eso, la importancia del ritmo. Entonces, una anécdota con Pedro. Vine de Venezuela y está grabado, lo había grabado Florian y a veces aparece el grabado por ahí, no sé quién, pues lo debe tener Ciro, Pancho, o sea, una Isa del 9, que Pedro cantando y yo con la guitarra, y que me dice al final: contigo sí puedo cantar, porque, bueno, dice uno, eso no es sino la necesidad que tiene esa gente de lo que significa el ritmo. Para gente como Pedro, el ritmo es como lo que lleva el corazón. O sea, no, si se lo alteras un poco ya no pueden cantar, o no cantan a gusto. Hubo un cantador, no sé si en esa época, que lo conocía, un tal Damián el Zapatero. Sí, ¿Conocías claro. a Damián? Sí, claro. Gran cantador también. Sí, amigo de mi padre, casado también con una prima de mi madre. Damián
es que las seguidillas de Damián era una cosa que yo he tratado en la medida de lo posible de que la gente las capte. Lo que pasa es que, claro, yo no me he desenvuelto en este mundo del folclore, pero estoy, porque ahora es necesario que dejar plasmado en partituras, ¿no? Y bueno, casualmente hice seguidillas para una coral a 4 voces. Las puedo dejar para si algún coro quiere cantarla. Donde está eso, está la expresión esa de Damián, ¿no? Que era, ¿cómo lo podemos decir? Era una voz de un cañonazo, ¿no? Pero a la vez el corte y el corte. Era unas seguidillas tan especiales que entonces bueno, aquí una coral las cantó y cuando vi que no le ponían énfasis en ello, me llamaron un día al ensayo y en ese rato nada más, los de la coral dijeron, ¿cómo cambia esto? Digo, pero es que lo mismo, o sea, los sonidos son los mismos, pero la expresión es muy importante. Mira una cosa, a las coplas sin rima le llamamos por aquí narcisas. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Y tienes alguna? Sí, porque la narcisa también tiene algo que ver, dice, chica narcisa lleva eso de borrachos, ¿no? Entonces, sí recuerdo, bueno, las que decían una de ellas, uno que va a darle serenata a la novia y bueno, le quería cantar esa letra de en tu puerta planté un pino, en tu ventana un verol y en tu patio planté un árbol para que no te queme el sol. Pero el hombre que empieza a cantar y se olvida de la letra. Claro, una hice, en tu puerta planté un pino y para ver si se acordaba, yo planté un pino en tu puerta y volví, en tu puerta planté un pino y sale el padre de la muchacha y le dijo, mire, ¿por qué no se va a plantar los arbolitos un poco más abajo? Pues voy a salir de madrugada con la camella y se lo fue a estropear todo. Y había otro que recuerdo que iba a cantar un cantar muy bonito a la novia, que la letra dice, con el amor que te tengo voy a hacer una cadena toda llena de suspiros llena. Y el hombre que se olvide dice, con el amor que te tengo voy a hacer una cadena toda llena de suspiros, dice, hasta la punta. Hay algunos más, pero valgan este par de ellos. Mira, vamos a hablar de Venezuela. Tuviste la fortuna de formarte con uno de los más prestigiosos músicos o guitarristas clásicos del mundo, que en este caso, Antonio Lauro. Cuando te escuchó interpretar piezas del folclore canario, ¿te hizo algún comentario? Pues casualmente, y ya que estamos en ello, empiezo por el final, ¿no? Yo me había ido ya de Venezuela y bueno, mi hija chiquita estaba allí y regresaba cada rato, ¿no? Pues era lógico. Y entonces pues fui a verlo y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y le dije, maestro, estoy haciendo unos trabajos sobre la música canaria para guitarra clásica y le toqué una malagueña, pero yo la tengo inédita y tal. Cuando terminé me dijo, me gusta mucho eso, ¿por qué no la publica?
Le dije, no, porque siempre creo que voy a hacerle algún cambio más en un sonido, en otro. Dice, todo creador, dice yo mismo, dice, de las que tengo publicadas, si me las deja, le hago algún cambio, pero ya están publicadas. Dice, así que no, dice, públicala, dice, a mí me gusta, te digo, ¿no? Y le dije, bueno, pues todavía toda esa cosa está más o menos inédita, la grabé una vez y una vez también vino aquí, yo no estaba Florian y lo llevaron a Jameos y tocó ahí. Él se impresionó porque había estado en las otras islas, en Tenerife, en Las Palmas, y fue muy poca gente. Después se impresionó cuando Jameo se llenó, dice, pero esta isla pequeña. Y digo, pero es que estaba Florian aquí, yo estaba allá, y digo, maestro, que usted vive aquí todos los días. Entonces, en Caracas, Florian ahí como fuera, o el Cabildo, le regalaron un timple. Y me dijo, mira lo que me regalaron en Canarias y tal. Y lo toqué y dice, es interesante, dice, las concomitancias que puede tener con el cuatro venezolano y tal. Y una de las piezas que me pidió que tocara siempre, yo la he tocado mucho y era bastante, algo tiene que ver con nuestra música canaria, que es la gran jota de Tárrega, ¿no? O sea, lo que es la... Y me decía, toca eso siempre. Bueno, yo como respetaba mucho al maestro, le he tocado mucho, pero no era de las cosas que más me movían, ¿no?